Gloria a Dios. ¿Puedes tomar tu asiento? Equipados para servir número 12. Miren, ya vamos con 12 prédicas sobre este tema. 12 enseñanzas sobre equipados para servir. Y vieron que a medida que uno va enseñando o va aprendiendo algo, uno tiene que evaluarse. No es solamente decir las cosas y no esperar resultado. La palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y ella produce el efecto, dice también la Biblia, por la cual ella fue enviada. Yo te pregunto, ¿estás descubriendo tus dones? Primero de nada, ¿estás siendo consciente de los dones que hay? Segundo, ¿estás investigando en tu vida? ¿Te estás preguntando? ¿En tus oraciones privadas le estás preguntando a Dios? ¿Estás hablando con la gente que te rodea diciéndole, che, ¿qué don vos ves que yo tengo? ¿Hablaste con tu líder? ¿Te sentaste a tomar ahí un mate con tu líder y le preguntaste, hermano, hermana, dígame qué usted ve en mí? Esos días tuve la sorpresa de una persona que me dijo esto y yo le agradezco. Nahuel se sentó ahí conmigo y me dijo, ¿qué don usted ve en mí? Gloria a Dios. Yo creo que es el método que también debemos usar, porque quiero decirte que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es edificado por lo que vos tenés. Y hay personas que sin ser conscientes de lo que tienen, están usando lo que tienen. ¿Y quién se da cuenta? La iglesia, el cuerpo. Así que preguntale a las personas, preguntale a tu líder. A veces uno cree que uno tiene tal don, pero si no edifica la iglesia y no, va por otro lado. Yo siempre cuento, yo creía que sabía cantar hasta que la iglesia me dijo, callate Hugo, predicá, no era mi talento. Mi hija me dice, papi, vos cuando cantás hablás. Y bueno, por lo menos hablo, gloria a Dios. ¿Qué don tenés? ¿Cuál es tu talento que acompaña al don? Estuvimos desarrollando y vamos a seguir desarrollando ese tema, pero vuelvo a repetir, el objetivo es que lo estudies, que identifiques la característica de cada don, que investigues en tu vida si hay uno de ellos. Una vez que los descubras, que te pongas al servicio de Dios usando esos dones. Porque eso va a hacer, primero, que tu vida tenga sentido y propósito. No hay nada más efímero, más vacío, más hueco de que vivir algo sin saber hacia dónde, vivir una vida sin saber hacia dónde, venir a una iglesia sin saber para qué, escuchar algo sin saber cómo implementarlo, cómo usarlo. Cuando uno tiene los dones, todo adquiere un sentido. Cuando uno descubre los dones, uno sabe el para qué, y saber el para qué te moviliza, te entusiasma, te atrapa y te lleva a ser productivo. Y número 2, vas a bendecir a la gente. Mucha gente va a ser bendecida a través de ti. Hay una necesidad terrible en el mundo y en la iglesia de que los dones se activen para edificar al cuerpo, número 1, y para que el cuerpo, que es la iglesia edificada, vaya a ganar y a bendecir al mundo. Amén. Así que ese es nuestro trabajo. Y es tu responsabilidad, nadie lo va a hacer por vos. Yo oro para que todos nos activemos. Amén. Antes de ir a la prédica, simplemente les recuerdo que la semana que viene tenemos Santa Cena, sábado en el culto y los 3 cultos del domingo. Pero tenemos bautismo. Y el curso de bautismo se va a dictar el sábado a las 9 de la mañana aquí en el templo. Sábado a las 9 de la mañana va a haber el curso del bautismo. Y el bautismo vamos a celebrarlo todos juntos en el último culto. En el culto de las 19:30 del domingo. Todos los que se van a bautizar vienen en el culto de las 19:30 y ahí vamos a celebrar el bautismo. Así que si todavía no te bautizaste, Dios ahora acaba de hablarte. ¿Cuántos dicen amén? Te está diciendo, hija mía, hijo mío, ya me tienes a mí en tu corazón. Ahora quiero que lo testifiques al mundo a través del bautismo. Así que
inscribite con tu líder de grupo pequeño o a la salida podés inscribirte en recepción, y aquellos que están en línea pueden mandarnos unos mensajes o a través del Facebook o a través del Instagram de la iglesia con un número telefónico. Nos vamos a contactar con vos para explicarte cuáles son los pasos para que el próximo domingo a las 19:30 puedas bautizarte. Amén. Dicho esto, vamos a la palabra. 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 al 10. 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 al 10. Dice así, y ahí aparece la lista de los 9 dones principales que estamos aprendiendo y que nos dejó el apóstol Pablo, sus enseñanzas. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros por el mismo Espíritu, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. ¿Se acuerda usted cuál es el don que estamos desarrollando, que empezamos a desarrollar la semana pasada? ¿Se acuerda? Géneros de lenguas. Hoy vamos a ver la segunda parte. Este es uno de los 3 dones que forman parte del grupo que hemos clasificado como dones de expresión, donde aparece profecía, géneros de lengua e interpretación de lengua. Simplemente menciono lo que dijimos la semana pasada, que el don de lenguas dentro de la función sirve para evidencia de la llenura o bautismo del Espíritu Santo. Decíamos, así como cuando se bautizan en las aguas, se sumergen en el agua y salen empapados de esa agua, ¿sí? Evidencia de que estuvieron dentro de ella. La evidencia de ser lleno y empapado del Espíritu es el hablar en lenguas. Encontramos en el libro de Hechos que cuando a la gente que oraban los apóstoles y eran llenos del Espíritu, dice, hablaban en lenguas como evidencia. Y decíamos que el hablar en lenguas es expresar alabanzas y glorificar a Dios en un idioma no aprendido intelectualmente, que puede ser idioma o dialecto que se habla o se habló en algún lugar de este planeta Tierra, o también puede ser un lenguaje angelical. Y habíamos visto en Corintios 13 que el mismo apóstol Pablo dice, 1 Corintios 13, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas o angelicales y no tengo amor, de nada me sirve. Ahí está hablando de que el don de lenguas puede ser de un idioma hablado por los seres humanos o un idioma hablado por seres angelicales. Pero es un idioma no aprendido intelectualmente, es algo sobrenatural de principio a fin, dado por el Espíritu como evidencia de ser bautizado y lleno del Espíritu Santo. Pero hoy vamos a continuar y vamos a ver la segunda función que cumple el don de lenguas, la segunda función. Y yo quisiera que usted anote, mi hermano, mi hermana. A veces los esposos me dicen, yo tengo mi secretaria y es la esposa. No, escúchame, esa época terminó. Acá hay que trabajar los dos ahora. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas hermanas dicen amén? ¿Saben lo que pasa? Por ejemplo, mi esposa anota todo, todo. Y para mí los apuntes de ella son muy largos. Y yo no anoto todo, anoto lo que realmente por ahí siento que es importante. Mi apunte va a quedar muy cortito para ella. El apunte de ella va a quedar muy largo para mí. Entonces es bueno que cada uno haga su apunte. Y lo mismo pasa en usted. Y lo mismo pasa también los que nos están escuchando. Anoten, los que nos están mirando en línea. Siempre es bueno tener ese hábito de traer la Biblia, de traer un anotador. Además, les recuerdo de que todo lo que estoy predicando está en la página de la iglesia.
cbcwatt.org. En el link de enseñanzas están todas las prédicas. Amén. Pero igual anote, porque hay cosas que en el bosquejo no digo y que lo digo acá por la guía del Espíritu y que a usted le va a ministrar. Eso anote. Amén. Eso anote. Es palabra de Dios para su vida. Es el rema de Dios para este momento, para esta reunión. Entonces, la segunda función del don de hablar en otras lenguas es para edificación personal. Primero, es una evidencia del bautismo o llenura del Espíritu. Segundo, es para edificación personal. Fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 4. El que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica. Eso es muy importante. Esta función del hablar en lengua es vital. La edificación, ¿qué es edificar? Edificar es construir. Eso significa edificar. Cuando vos sos edificado, vos sos construido. ¿Construido en qué? Construido en un hombre espiritual y en una mujer espiritual. Y el ser edificado por el Espíritu a través del hablar en lengua construye en vos ese ser espiritual, ese hombre espiritual, esa mujer espiritual, que se pone por sobre las cosas naturales de la vida. Lo material, lo emocional, lo físico, se pone por sobre. Y aunque haya problemas materiales, aunque haya problemas de salud física, aunque haya situaciones difíciles desde lo emocional, cuando sos edificado espiritualmente, te pones fuerte y te pones sobre. Él construye tu ser espiritual y tu ser espiritual es superior a tu ser emocional y es superior a tu ser físico. Es superior a tu ser almático y a tu ser físico, el ser espiritual. Y el don de lengua edifica al ser espiritual, a ese ser interior, a ese nuevo hombre, esa nueva mujer que es creado, que fue creado según Cristo Jesús. Muchas veces tu ser físico puede estar achacado de enfermedades y te sentís débil. Muchas veces puede ser que tu ser emocional y almático está afectado por problemas y te sentís confundido, desanimado, pero ahí vas a la presencia de Dios y en la presencia de Dios a veces sin saber qué decir, el Espíritu Santo comienza a llenarte y tú comienzas a hablar en lenguas, en ese idioma no aprendido, y esas lenguas que hace, construye, edifica, fortalece tu ser espiritual. Porque cuando tú hablas en lengua, acuérdate esto, cuando tú hablas en lengua te diriges a Dios. Cuando profetizas te diriges a la persona, pero cuando hablas en lengua te diriges a Dios. Cuando hablas en lengua exaltas a Dios, glorificas a Dios. Y esa alabanza en ese lenguaje espiritual edifica tu ser espiritual, tu ser. Por eso es vital. Escúcheme bien esta palabrita, es vital el don de lengua para la edificación personal. Aquella persona que ha sido lleno del Espíritu Santo y que fluye y se mueve en el don de lengua va a ser edificado de una manera única y de una manera personal, sin la necesidad de que alguien le ore, con una dependencia directa de Dios y no tanto de la gente, porque hay un problema hoy día en las iglesias, se depende mucho del líder, del pastor y no así de Dios. Decir conmigo, yo no soy así. Yo estoy sujeto, decir, bajo autoridad, aprendo con mi líder, pero yo dependo del Señor. Yo dependo del Señor. Yo veo al Señor como la fuente inagotable de toda riqueza espiritual para mi vida. Amén. Y cuando uno se mueve en el don de lengua, uno experimenta eso, el ser edificado directamente por Dios a través del Espíritu Santo. Miren lo que dice Judas, el libro de Judas, en el versículo 20, el capítulo 1, dice, pero vosotros amados, nos está hablando a nosotros, a ver, ¿cuántos amados del Señor hay acá? Amadas del Señor.
edificaos sobre vuestra santísima fe. Y ahí dice cómo, orando en el Espíritu Santo. ¿Cómo somos edificados sobre nuestra fe? Dice acá, orando, ¿cómo? En el Espíritu Santo. Judas 1:20, orando en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Esta es una ayuda magnífica que todo creyente lleno del Espíritu Santo tiene para edificar su ser espiritual. Amén. Por eso es que el hablar en lengua es una actividad privada, porque te edifica a vos, no al hermano. Si acá hay gente que empieza a hablar en lengua y me interrumpe, el resto de los hermanos, y yo inclusive, no voy a ser edificado. ¿Por qué? Porque el que es edificado es la persona, por eso hay que hacerlo en silencio, en orden y en forma privada. ¿Se entiende? Ahora, cuando uno profetiza, uno sí edifica al que oye. Acá en el nombre de Jesús estoy profetizando, estoy dando esta enseñanza con la gracia de Dios, espero que sea ungida por el Espíritu para realmente llegar a tu corazón y así profetizar. La profecía edifica. El anunciar el futuro cuando a Dios se le place para alertar, animar a alguien, edifica al que escucha, pero el hablar en lengua edifica a la persona que habla en lengua. Por eso, en un culto público, si alguien se para con un mensaje en lenguas e interrumpe lo que se está haciendo, tiene que haber alguien que lo interprete. Porque si no hay interpretación, no hay edificación. Ahora recuerden lo siguiente. A través del don sobrenatural de la profecía, se dirige a la iglesia, a la persona, y se es edificado por medio de exhortación o consuelo. Eso habíamos aprendido. Repito, a través del don de profecía, en forma sobrenatural, se da un mensaje a la persona, a la iglesia, al cuerpo, y se lo edifica a la iglesia o a la persona, se lo edifica a través de la exhortación y a través del consuelo. Pero cuando se habla en lenguaje en público con alguien que interprete, y acá después vamos a ver el don de interpretación de lengua, tiene que haber alguien que guiado por el Espíritu entienda lo que el Espíritu le está dirigiendo a esta persona. Esta persona habla en lengua guiado por el Espíritu y el que está al lado guiado por el Espíritu da la traducción. Eso es interpretación de lenguas. Él no aprendió ese idioma, este tampoco aprendió ese idioma, es algo totalmente sobrenatural de parte del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Cuando eso sucede, el cuerpo de Cristo es edificado, pero no con exhortación, no con consuelo, sino con una ministración de alabanza al Padre. Porque el hablar en lengua es dirigirme a Dios. ¿Se está entendiendo? Ahí, ¿qué hace el que habla en lengua con el que interpreta? Conduce al cuerpo a un momento sublime y especial de adoración y de alabanza. Esa es la diferencia entre dar un mensaje con el don de profecía a la iglesia y dar un mensaje con don de lengua e interpretación a la iglesia. La profecía es para exhortación y consuelo. Cuando actúa el don de lengua con interpretación es para conducir a la iglesia a un tiempo sublime de adoración al Padre. Amén. Gloria a Dios. Entonces, repito, una de las funciones principales del don de lengua es edificar al que habla. Busquemos ser llenos del Espíritu Santo. Busquemos recibir la evidencia del hablar en nuevas lenguas para ser edificados en nuestras oraciones privadas y personales. Amén. Gloria a Dios. Cuando oramos en lengua, la tercera función, somos capacitados para orar
de una manera que naturalmente nunca lo haríamos. Repito, cuando oramos en lenguas, somos capacitados para orar de una manera que naturalmente nunca lo haríamos. Y ahí hay un versículo en Romanos 8:26. Romanos 8:26. Escuche bien esta palabra que es tremenda. Y eso nos lleva a entender la necesidad de buscar el don de lenguas. Dice 8:26 de Romanos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Hay muchas veces que no sabemos cómo pedir, cómo orar, por distintas situaciones o motivos. Pero dice el texto, pero el Espíritu, y ahí te da la salida, aleluya, te presenta el problema. Hay muchos momentos, te dice el problema, vos no sabes cómo orar. Y uno dice, ay, sí, es cierto. Y ahora, y después dice, pero. Qué lindo cuando aparece ahí el pero. O sea, hay una solución. ¿Cuántos dicen amén? A ver, levantamos la mano y decir conmigo, hay esperanza para esos momentos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y cuando dice gemidos, está hablando con palabras humanas que a veces no se entienden. Con expresiones que a veces no se entienden. Ahí aparece el hablar en lenguas, como el auxilio de Dios para esos momentos tan difíciles. Y ahí aparece la situación de que necesitamos el auxilio del Espíritu Santo. Yo quiero animarte después de la prédica de la semana pasada y esta, de que todos aquellos que todavía no recibieron el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas, que se embarquen en esta misión. Y que en cada oración prioricen esto y le pidan a Dios, dame Señor la llenura de tu Espíritu con el hablar en lenguas. Otro motivo, el cuarto, por el cual es importante hablar en lenguas. Porque el hablar en lenguas puede ser una señal para los incrédulos. Mira lo que dice en Hechos 2:11, cuando pasó lo que pasó en Pentecostés. ¿Se acuerdan que cuando pasó eso era la fiesta de Pentecostés y judíos de todas partes del mundo venían a Jerusalén para la fiesta? Y ahí había judíos que hablaban en árabe, en fenicio, en distintos dialectos e idiomas. Y todos se juntaron ahí. Y ahí el Espíritu Santo descendió por primera vez. Y ahí fueron todos llenos del Espíritu Santo los apóstoles. Y empezaron a hablar en nuevas lenguas. Y los judíos incrédulos de Cristo, que no conocían a Cristo, miren lo que dice en la última parte de Hechos 2:11. Que ellos se admiraban, dice, de que hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y ellos decían, pero ¿y estos no son Galileo? ¿Estos no son de acá? ¿Cómo ellos pueden hablar las maravillas de Dios en nuestra lengua? ¿Qué pasó con esa gente? Se abrieron los ojos, se abrieron el oído para escuchar el mensaje. Y después 3,000 personas se convirtieron, ¿se acuerda usted? Cuando uno habla en lenguas y hay un incrédulo que te escucha, puede Dios usar para que hables en una lengua que el incrédulo conoce. Para asombro, correctamente el don de lengua. Quiere decir de que acá está diciendo Pablo, si yo solo hablo en lenguas, ¿de qué se van a ser edificados ustedes? Tiene que haber también revelación, tiene que haber ciencia, tiene que haber profecía, tiene que haber doctrina, tiene que haber enseñanza. No es todo el hablar en lenguas. ¿Se entiende eso? Amén. El segundo concepto o principio que debemos respetar. El hablar en lenguas cuando se hace en público debe limitarse a 2 o 3 personas que lo hagan por reunión. O sea, supónganse que en un culto hay personas
que empiezan a hablar en lengua e interrumpen a los demás. Máximo 2 o 3, pero siempre con interpretación. Una cosa es que cuando estamos adorando a Dios acá, vos ahí en tu lugar estás hablando en lengua en lo privado, no estás interrumpiendo, te estás edificando. El Espíritu, a mí me pasa, estoy ahí y a veces me aparto de la canción que se está cantando porque estoy adorando en lengua al Espíritu Santo, pero lo hago ahí, en voz baja, conmigo. Ahí no hay problema. Ahí usted adore al Padre, ministre en el Espíritu al Padre. Ahí no hay problema, ahí lo podemos hacer todos, pero en esa quietud y en esa oración en lenguas internas. Pero si alguien empieza fuerte a hablar en lenguas, interrumpe, como máximo, dice 2 o 3 por reunión, pero siempre con interpretación. Si no hay alguien que interpreta la lengua, no se puede interrumpir, no se puede tomar el primer lugar. Mira lo que dice en el versículo 27 del mismo capítulo 14. El versículo 27 del mismo capítulo 14. Dice, de 1 Corintios, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. ¿Se entiende? Habla uno en lengua e interprete. Habla el otro en lengua e interpreta. Y si no, no se interrumpe. Si no hay intérprete. Y si hay más de 2 o 3, ya no, es desorden. Porque tiene que haber palabra en las reuniones. Tiene que haber alabanza y adoración. Tiene que haber oración. Tiene que haber doctrina. Amén. ¿Se entiende? Otro principio a tener en cuenta para el ejercicio del don de hablar en lenguas. El hablar en lenguas, como dije, en un culto siempre debe ser acompañado por intérprete. ¿Cuándo interrumpimos? ¿Cuándo tomamos el protagonismo? ¿Cuándo se nos da el lugar? Ahora, ¿cuándo interrumpimos? ¿Qué significa esto? Significa que por ahí también te vas a parar vos ahí y gritar en lenguas. Es bueno también acercarte al que está coordinando el culto, hablar con el pastor y decirle, Dios tiene un mensaje, Dios me está dando unas lenguas y me está dando la interpretación y yo quiero compartir. Y entonces el que preside da ese espacio y se hace las cosas en orden. Algunos dicen, ay, pero voy a apocar el momento del Espíritu. La Biblia dice que el Espíritu está sujeto a la persona. Amén. Número 4, quienes hablan en lengua en el culto público, si no hay quien lo interprete, deben hacerlo en silencio y para sí. Es para uno. Mira lo que dice ahí en 1 Corintios 14, 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios, pero no interrumpa. Si no hay intérprete, hable para sí. Ahí en la oración, como le decía, hable con Dios, ahí en voz baja o en silencio, porque usted está siendo edificado, usted está siendo edificado. Amén. Antes de subir a predicar, yo siempre le digo, busco ahí conectarme fuertemente con el Espíritu Santo y empiezo a hablar en la lengua y yo soy edificado porque después tengo que subir acá y compartir la palabra. Pero es en silencio, es para mí y con el Señor. ¿Se entiende? Después dice, otro principio, quienes hablan en lengua en el culto público deben pedir en oración que se interprete y que ellos mismos puedan interpretar. Entonces es edificativo. Dios te puede dar los dos dones, el de hablar en lengua y el de interpretación. Hay que pedirlo. Procurad por los dones mejores, dice el apóstol. El versículo 13 del mismo capítulo, fíjense lo que dice. Y ya vamos terminando. Versículo 13 dice así. Por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Pida.
Si vos entendés que es un mensaje para la iglesia, pida para interpretar. Amén. Gloria a Dios. Número 6, el sexto principio. El hablar en lenguas no se debe prohibir. Dios nos libre y guarde que como pastor prohibamos el hablar en lenguas. Sí, enseñemos la manera y el orden que se debe respetar, pero el don de lengua se debe hablar primero y fundamentalmente en forma personal e individual en la vida privada de oración. Amén. Segundo, también en la congregación. Si no hay interpretación en forma privada para sí y en voz baja o solamente con Dios. Y si hay interpretación en el orden debido, pidiendo la autorización, hablar e interpretar, pero no debe prohibirse este don. Fíjense lo que dice el versículo 39 del mismo capítulo, el versículo 39 del capítulo 14. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. No impidáis el hablar en lenguas. Y el último punto, el hablar en lenguas debe hacerse de tal manera en las reuniones públicas de que no crea confusión, de que no genere confusión. Primera de Corintios 14:40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. A veces pasa de que no hay este orden, no hay estos principios enseñados y en la congregación todo el mundo habla en lengua. Todo el mundo. No se escucha la canción del grupo de alabanza, no se escucha la oración del que está dirigiendo, no se escucha y es un griterío. Y ahí no hay orden, no hay orden. Ahora cuando decimos vamos a buscar la llenura del Espíritu y damos libertad a eso, bueno, ahí entendemos que hay un orden. ¿Por qué? Porque el que preside establece esa característica de ese momento y hay orden. Nos pasan los retiros, ¿se acuerdan? O en los cultos de avivamientos, donde oramos por bautismo del Espíritu Santo y ahí decimos, hablen en lengua. Y entonces ahí el orden, en ese caso el orden sería ese murmullo santo de que todos hablan en lenguas, porque hay un orden que viene establecido. Pero no así cuando el orden establecido es la prédica y empiezan todos a hablar en lengua. O el orden establecido es la alabanza y empiezan todos a hablar en lengua. Ahí hay un desorden. Amén. Y le pido al grupo de alabanza que pase. Y para terminar simplemente digo esto como resumen. El don de lengua es un idioma que no se ha aprendido intelectualmente. Es un idioma sobrenatural dado por el Espíritu. El don de hablar en lenguas es fundamental, tal cual el de profecía. El hablar en lenguas es la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. El hablar en lengua es para edificación del que habla. Y si tiene intérprete, es para edificar a la iglesia. Ahora, el hablar en lenguas tiene que respetar ciertos parámetros y principios. Amados y amadas, busquemos ser llenos del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Viene un tiempo glorioso. Ponte de pie, amada iglesia. Viene un tiempo glorioso. Viene un tiempo especial. Viene un tiempo de llenura. Viene un tiempo de activación de los dones como nunca antes. ¿Sabe por qué, mi amado? ¿Sabe por qué, mi amada? Porque es el último tiempo. Porque hay necesidad en este mundo. Y porque la maldad se ha multiplicado. Y porque no es con ejército ni con espada, sino con el poder del Espíritu. Porque no es con demostración de sabiduría humana, sino de espíritu y de poder.
Porque todos los argumentos que se levantan en la mente de la gente que no conoce a Dios solo puede caer a través de la palabra ungida y llevada a cabo a través del ejercicio de los dones espirituales. Y todos juntos tenemos que decir en este tiempo: Señor, yo quiero eso. Yo anhelo vivir en esa dimensión única del Evangelio. No quiero religión, no quiero estructuras mías. Quiero vivir en el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Allí donde estás, levanta tus manos y comprométete con el Señor de buscar diariamente su llenura. Dios te va a sorprender en tu cuarto. Dios te va a sorprender en la oración con tu familia. Dios te va a sorprender. Habrá llenura, habrá bautismo. Aleluya, gloria a Dios. Señor, acá estamos necesitados de ti. Y en este domingo, Dios, que hemos aprendido cómo ejercitar el don de lengua y lo importante que es este don para la edificación personal, y cuando hay interpretación, para la edificación del cuerpo que es la iglesia. Señor, hoy te decimos: aviva tu obra en mi vida. Bautiza con el Espíritu Santo, derrámate como nunca antes. Oh Señor, llega a este lugar, aún a través, Señor, del internet. Llega a las personas que nos están escuchando. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Espíritu Santo, más. Dile: yo tengo hambre de ti, Señor. Yo deseo de ti. Anhelo de ti. Sí, Señor. Ven, Espíritu. Aviva tu obra. Llena. Bautiza. Te pedimos el don de lenguas como señal y evidencia. En este tiempo más que nunca, Dios, activa los dones. Abre nuestros ojos para que podamos ver todo lo que el Espíritu nos ha dado. Y en la santidad y en la comunión con vos, usarlo para tu gloria. Oh, fuego de Dios. Fuego de Dios, fuego de Dios. Llena. Dile al Señor: necesito más. Deseo más de ti, Padre. Te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre poderoso de Jesús. Ahí donde estás, levanta tus manos, por favor. Y repite conmigo esta oración. Di conmigo: querido Jesús, en esta mañana, con todo mi corazón, te pido a ti que me llenes de tu Espíritu Santo. Quiero experimentar ese bautismo de poder y fuego, con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Señor, trae renovación y llenura a mi vida, en el nombre de Jesús. Y dame, Dios mío, el don de lenguas para edificación de mi vida, y con interpretación para edificar a la iglesia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Acércate al que está al lado tuyo, bendecido.
Decirle, vamos a buscar del Espíritu. Vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Dios te bendiga, amada iglesia. Dios te bendiga mucho.